Bienvenidos nuevamente a este curso de crochet. En este video les voy a enseñar a hacer el anillo mágico. Hay dos formas de hacer el anillo mágico. Tenéis el anillo mágico simple o el anillo mágico doble. Bien, vamos a empezar con el anillo mágico simple. Básicamente agarramos el hilo y acá es donde empieza y acá es la parte donde continúa. Lo pongo encima de mi mano y me lo envuelvo alrededor de 2 dedos. Puede ser más dedos, pero... Y bueno, nos formamos como una cruz de esta manera. Y donde se cruzan los hilos, lo agarro con un dedo. Agarro mi ganchillo y nos quedó este círculo y nos quedó el hilo. De este lado nos quedó el hilo cortito, que es donde empezamos. Bien. Pasamos el ganchillo a través del círculo y agarramos el hilo. Lo pasamos de esta manera. Miren que lo voy a achicar. Y volvemos a agarrar el hilo y pasamos por acá. Bien, vuelvo a repetir. Tengo mi hilo. Lo agarro y lo envuelvo alrededor de mis dedos. Donde cruza el hilo, ahí es donde yo agarro para que no se me suelte. Entonces nos queda un lazo, un círculo con el hilo. Con el ganchillo pasamos a través de este círculo y agarramos el hilo de esta manera. Obviamente acordémonos de agarrar el hilo para generar una tensión. Bien, y ahora volvemos a agarrar el hilo y lo pasamos de esta manera. Bien, y así tenemos hecho el anillo mágico. ¿Para qué sirve el anillo mágico? Es para empezar algo circular, ya sea en espiral, bueno, circular. Puede ser amigurumis, gorros, también bolsos. Y bueno, puede haber alguna otra cosa más que querramos hacer. ¿Por qué se le dice anillo mágico? Porque se puede agrandar o achicar. A ver, ahí lo muestro para que lo vean, ¿ve? Así grande o más chiquito. Entonces, normalmente cuando yo empecé, yo tengo el anillo mágico, después continúo tejiendo medios puntos altos, etcétera, etcétera. Y cuando termine mi primera vuelta lo cierro, entonces quedó cerrado el tejido. Bien. Y ahora les voy a enseñar con otro color el anillo mágico doble. Bien. Básicamente es lo mismo, pero en vez de pasarlo una vez, lo tenemos que pasar 2 veces. Esto, así. Entonces, en la parte donde todos los hilos se cruzan, ahí sostengo y ves, tengo, en vez de uno, tengo 2 círculos. Y bueno, hago exactamente lo mismo. Paso el ganchillo a través de los 2 círculos, agarro mi hilo, obviamente con tensión, como estoy haciendo, y vuelvo a agarrar el hilo y lo paso. Bien, ahora me preguntan cuál es la diferencia.
cierta manera es preferencia, pero lo que siempre me recomiendan es hacer el doble. Yo personalmente siempre uso el simple porque me es más fácil y más rápido. Lo que tiene es que no es tan fácil de abrir. Por ejemplo, ven que yo tiro de este hilo y se me achica uno. Para que se pueda cerrar los dos, yo tengo que primero cerrar uno de los círculos. Espera, estoy haciendo mal. Así, ven que achico ahí y después achico el otro. Esto permite que no sea tan fácil que se pueda volver a abrir. Básicamente esa es la diferencia, es como una seguridad extra. Los dos no son muy difíciles de usar, de hacer, pero bueno, este es como que es doble trabajo. Por ahí cuando ya haces los puntos tenés que estar ajustando uno y otro para que quede. Así yo personalmente siempre uso el simple, pero bueno, son buenas opciones para usar cualquiera de los dos. La mejor opción es el doble, por más que yo no lo haga. Bien, otra cosa importante que les quiero mostrar es, da igual qué punto utilicen para empezar, ahora yo voy a usar medios puntos simplemente para mostrarles cómo tejer. Yo tengo este anillo mágico doble. Tengo mi hilo, que es por donde empecé. Este hilo es importante porque permite achicar el anillo. Entonces, este hilo es muy importante que cuando estemos tejiendo quede entre medio del tejido. A ver, ahí les voy a mostrar. Entonces, yo ahora simplemente muestro. Estoy haciendo un punto y cómo lo estoy haciendo. Voy a esperar que hice mal. Bien. Bueno, hice 6 puntos. Ahora si yo agarro el hilo cortito, lo tironeo, se me va a achicar el anillo. Para que bueno, como dije que es un poquito más complicado, primero con uno achico uno de los círculos y después con mi otro hilo achico el otro, que es este, y así es como queda cerrado. Bien, yo lo voy a dejar así, voy a agarrar el rojo y voy a hacer exactamente lo mismo, pero había dicho recién que este hilo era muy importante. Pero ¿qué pasa si yo este hilo no lo tengo en cuenta y empiezo a tejer? No lo meto entre medio de mi tejido. O sea, no hago esto y ahí tejo. No, lo saco. Solamente ilustrativo. Bueno, hago mi punto, los mismos cantidad de puntos que en el otro. Bien, son 6 puntos. Bueno, y ahora digo que quiero cerrar. Voy a poder cerrar un poco, pero me va a quedar como un hueco. No sé si se llega a ver si lo agrando. Veamos la diferencia. A ver ahí. Yo tironeé este hilo para cerrar mi anillo mágico, pero no sé ahí si se ve bien. Van a ver que no se cerró bien. Inclusive si yo tironeo, es como que no quedó raro.
no queda igual que este. A ver, en este no va a haber manera inclusive de abrirlo. Como es doble, tiene más... si intento meter algo no voy a... Bueno, sí voy a poder si lo hago con mucha fuerza, pero no es como con este, que bueno, traspaso directamente, por más que lo intente cerrar. Bueno, eso es porque este hilo tiene que ir entre medio de todo este tejido. Bien, les voy a mostrar de vuelta. Ahí estoy deshaciendo mis puntos. Y este es mi punto inicial del anillo mágico. Bien, lo voy a agrandar para que me sea un poco más cómodo tejer. Y esta vez sí lo voy a agarrar. Así. Y voy haciendo mis puntos. De esta manera. Bien, verán que el hilo está entre medio, no está en el inicio como hace un ratito. Esto nos va a permitir hacer esto y, como ven, queda igual que el otro, que este. Ahí se ve bien. Que no pasaba lo mismo cuando lo tejía de la otra manera. Entonces, no hay que olvidarse, ahí lo voy a hacer de vuelta, que cuando uno hace el anillo mágico, es muy importante que este hilo quede entre medio de mi tejido. O sea que yo siempre tengo que considerar como que estos dos, o sea, el hilo corto y el lazo es un solo hilo, no dos separados. Ahora les voy a hacer de vuelta la versión bien y la versión mal con el mismo color para mostrarles bien la diferencia, por si piensan de que tiene que ver con que sea simple o doble. Bien. Ahora lo voy a cortar y voy a hacer con el mismo color el otro anillo mágico donde no estoy agarrando bien mi hilo. Este. Bien, no voy a tejer, voy a sacar este y voy a tejer los 6 puntos. Voy a arrimar. Bien, hice mis 6 puntos. Como verán, como no tejí entre medio este hilo, aparece en donde yo empecé a tejer. Bueno, voy a cortar ahí está, y lo voy a intentar cerrar. Bueno, esto es lo máximo que logro cerrarlo. Bien, estoy haciendo fuerza. Y bueno, ahora comparemos. Mismo hilo, mismo punto y la misma cantidad de puntos.
En este puedo traspasar. Y este puedo traspasar, pero es más cerrado. ¿Sí? Si hago mucha fuerza, sí lo traspaso. Pero bueno, en este quedó el huequito directamente. A ver qué. Así se ve mejor. Ahí. Y este es el otro. Ahí se ve la diferencia. Este es donde agarramos mal el hilo para tejer y este es la forma correcta. Ahí pueden ver, inclusive hasta la hoja verde para que se destiñera bien, que quedó un hueco en el medio. Bueno, por eso aclaro un par de veces para que quede bien en claro. He visto mucha gente que intenta con videos hacer el punto, pero o no lo aclaran o no se dan cuenta. Entonces, bueno, la idea es aclararlo para que presten mucha atención a ese pequeño detalle. Porque, bueno, hace que eventualmente si hacen algún amigurumi, imagínense que se empieza a salir todo el relleno por el anillo mágico nomás. Y tengan que desarmar todo para empezar de vuelta a hacerlo. No es lindo. Así que bueno, son detalles que influyen en el trabajo. Bueno, espero que les haya gustado este video explicativo. Si les gustaría aprender otra cosa de lo que yo estoy mostrando, me pueden dejar un comentario. Si les gustó este video, denle like, suscríbanse, dejen un comentario, me ayudaré un montón. Y bueno, los espero en el próximo video y nos vemos y nos estamos viendo. Hasta luego.